La inconsecuencia de Simón Pedro. El relato que acabamos de narrar y otros sucesos que ocurrieron en la vida de Pedro nos indican que uno de los mayores problemas del señor sanguíneo es su inconsecuencia. Su vida transcurre entre paradojas extremas, caliente en un instante, frío al siguiente. No me cabe la más mínima duda de que el señor sanguíneo está disconforme con su manera de ser y disgustado consigo mismo. Pareciera que el Señor Jesús sabía que el sanguíneo Simón anhelaba fervientemente la estabilidad emocional. Es por ello que cambió proféticamente su nombre al decirle: tú eres Pedro, que traducido diría: tú eres una roca. Ya es historia que Pedro se transformó en una roca fuerte cuando fue lleno del Espíritu Santo. Cuando el hombre recibe a Jesucristo en su vida, se transforma en una nueva criatura. Por ello decimos que posee dos naturalezas, la vieja y la nueva. Los dos nombres de Pedro tipifican las dos naturalezas de todo creyente. Simón representa la vieja naturaleza sanguínea, en tanto que Pedro representa la nueva naturaleza pétrea. El hombre estable y consecuente, modelado por el Espíritu de Dios a partir del sanguíneo templo de arcilla. Sin embargo, no debemos olvidar que, tal como lo ilustra la vida de Pedro, el cambio no se produce de una manera instantánea, es cuestión de crecimiento. Los párvulos cristianos no pueden vencer a la vieja naturaleza. El hombre nuevo puede controlar al viejo hombre solamente cuando madura en Cristo y es controlado por el Espíritu Santo. Y este cambio es más evidente en el temperamento sanguíneo que en los otros. La razón es bien simple. Todo lo que hace el sanguíneo, bueno o malo, es notable. Los otros temperamentos menos versátiles son también menos notables en su comportamiento. A veces, por no ser extrema, no se reconoce una mala conducta como tal, pero Dios mira el corazón. El cambio del nombre de Pedro, decidido por el gran cambiador de los hombres, es un excelente ejemplo de lo que quiere hacer con todos los seres humanos. El hombre controlado por el Espíritu no retrocederá un instante de ser siempre el mismo. Como veremos más adelante, el cambio que eventualmente se produce en la vida de Pedro no eliminó su temperamento, pero lo modificó. Después de ser lleno del Espíritu Santo, el sanguíneo Pedro no tuvo más arranques de comportamiento incontrolado. En lugar de ello, y como sanguíneo, Pedro es controlado en sus acciones. La dinámica, encantadora y magnética característica del sanguíneo Pedro no cesa de ponerse en evidencia, como lo veremos. Pero las debilidades son modificadas por las fuerzas de que ahora dispone, y esa transformación glorifica a Dios. La plenitud del Espíritu en Pedro. Una de las promesas que hizo el Señor a sus discípulos fue que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder asequible a todos los creyentes de hoy en día modificó a Pedro de tal manera que sometió sus debilidades y exaltó sus fuerzas. Al estudiar a este sanguíneo controlado por el Espíritu Santo en el libro de Hechos, no perdamos de vista que Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo por su sanguíneo apóstol lo hará por todos nosotros, si estamos dispuestos a cooperar con el Espíritu Santo y permitir que su poder fortifique nuestras debilidades. El primer cambio que se produjo en el apóstol Pedro lo constatamos al leer Hechos 1:15. Aún antes del día de Pentecostés, se levantó en medio de los hermanos, que se habían reunido para orar a la espera del Espíritu Santo que habría de venir. Fue el primer discurso de Pedro, al menos el primero registrado, aparentemente una nota necrológica sobre Judas Iscariote. Al escudriñar el mensaje, no hallamos signos de exaltación en Pedro, sino todo lo contrario, un mensaje lleno del Espíritu, basado en la palabra de Dios y ofreciendo una solución práctica a la vacante dejada por el traidor Judas. Pedro propuso un método bastante práctico para el reemplazo de aquel. Pedro dijo: de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo,
que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, del 21 al 22. En otras palabras, el 12º apóstol debía haber estado con los otros apóstoles durante el ministerio de Jesús. Luego oró y pidió a Dios que los invistiera con su sabiduría. Eligieron 2 candidatos y, tal cual era su costumbre, confiaron en que el Espíritu Santo escogiera el más indicado. El día de Pentecostés vemos otra fascinante faceta de la transformación del sanguíneo apóstol. El día en que se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, hablaron en los idiomas extranjeros de los que visitaban Jerusalén, de modo que todos oyeron el mensaje de Dios en su propia lengua. Los que no entendían estos idiomas se burlaron de los discípulos y sacaron la conclusión de que estaban llenos de mosto. Los creyeron ebrios. Fue el sanguíneo Pedro, controlado por el Espíritu Santo, quien, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén», y predicó el primer sermón evangélico de la era de la Iglesia. Su sermón fue una pieza oratoria maestra, que no puede ser explicada por haber estado con Jesucristo durante 3 años. Pedro era un inculto pescador. No era un intelectual, raramente lo son los sanguíneos. Este sermón fue el mensaje de Dios que usó como instrumento al sanguíneo Pedro. Pedro es clásico ejemplo de la manera en que Dios quiere utilizar a los hombres de hoy en día. Como bien sabemos, al leer el 2º capítulo de Hechos, el resultado fue que añadieron aquel día como 3,000 personas a la congregación. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todos tenían comunión unos con otros. El tambaleante, inconsecuente, emocionante e inestable sanguíneo Simón fue transformado en un sanguíneo Pedro controlado por el Espíritu, poderoso predicador del Evangelio. Los sanguíneos generalmente son buenos oradores, pero solamente los sanguíneos controlados por el Espíritu son buenos predicadores. Los predicadores sanguíneos llevan a cuestas un peligro potencial. Hablan a veces, tengan o no tengan nada sustancial que decir, porque los sanguíneos naturalmente tienen la capacidad de hacer interesante cualquier cosa. Pero los sanguíneos controlados por el Espíritu pueden ser usados por Dios con gran poder. No es difícil saber cuando el señor sanguíneo habla por el Espíritu o por la carne. Cuando habla al influjo de su temperamento sanguíneo, pondrá énfasis en el yo. Al igual que Pedro en el día de Pentecostés, el señor sanguíneo, bajo la influencia del Espíritu Santo, glorificará a Jesucristo. El sanguíneo pastor, controlado por el Espíritu, vencerá su gran tentación de revolotear de un lado a otro en incesante actividad, y se disciplinará lo suficiente como para estudiar la palabra de Dios y brindar un mensaje de parte de Dios en lugar de un carismático y espontáneo sermón sanguíneo. Los oyentes espiritualmente avisados notarán la diferencia.